Esta mañana vamos a concluir capítulo 3 de la epístola de Pablo a los tesalonicenses y también vamos a concluir la primera mitad o la primera sección de 2 en esta epístola, porque creo que ustedes saben que en las epístolas de Pablo frecuentemente hay una estructura así, en que la primera mitad o la primera parte de la epístola, Pablo explica varias cosas doctrinales y luego con este fundamento Pablo sigue a una sección más práctica. Así redimidos en Cristo, entonces debemos vivir así. Y la primera parte de la epístola es quiénes somos en Cristo, la segunda parte cómo debemos vivir. Si ustedes se acuerdan en Colosenses, por ejemplo, en capítulos 1 y 2, Pablo habla acerca de quiénes somos en Cristo, el primogénito de entre los muertos. Y luego en capítulo 3 dice, y así entonces, hermanos, les exhorto que pongan la mirada en las cosas de arriba, que vístanse en el nuevo hombre Jesucristo, desvístanse del viejo hombre Adán, etc. Nosotros también en esta epístola vamos a ver que Pablo concluye la primera mitad, la primera parte de la epístola en capítulo 3, versículos 15 al 13. Y entonces lo que... Perdone, 11, 13 dice aquí. Sí, versículos 11 al 13 de capítulo 3. Pero lo que vamos a hacer esta mañana es, vamos a leer capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 para ver que los versículos 11 al 13 son la conclusión de capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces, por favor, abran sus Biblias conmigo y vamos a leer 1 de Tesalonicenses. Y no vamos a leer mucho porque el capítulo 1 es corto. Y vamos a leer desde versículo 1 de capítulo 1 hasta el fin de capítulo 3. Primero de Tesalonicenses, capítulo 1. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que en esos primeros 3 capítulos el agradecimiento o la acción de gracias es un tema común y Pablo concluye también con acción de gracias. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, y en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase en el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, otra vez la acción de gracias, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver nuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. Por lo cual,
¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completamos lo que falte a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad, delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus santos. Amén. Podemos ver, hermanos, leyendo esos 3 capítulos a la vez, que en capítulo 1, 2 y 3, Pablo dice más o menos esto: Tesalonicenses, hemos sido separados ustedes y nosotros. Separados. No he podido venir a ustedes. Y he estado tan preocupado de ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo están en el Señor? ¿Cómo piensan acerca de mí? Etcétera. Pero Timoteo ha venido a ustedes, ha regresado a nosotros, nos ha dado buenas noticias de su fe, de su amor, de su esperanza. Y yo, Pablo, estoy muy animado, contento. Doy gracias a Dios por todo esto. Y luego concluye con nuestros versículos una petición a Dios, que Dios guarde y proteja a los tesalonicenses hasta que Pablo pueda venir a ellos. Entonces, esa petición, esa oración que Pablo expresa en capítulo 3, versículos 11 al 13, es la conclusión de todo lo que Pablo ha estado diciendo a los tesalonicenses. Los amo, tesalonicenses. Quiero estar con ustedes, pero no puedo. Entonces, que Dios, noten en el bosquejo lo que dice en versículo 11, que Dios nos abra camino hacia ustedes. Quiero regresar, quiero ver sus caras, pero hasta entonces el Señor los multiplique y los haga abundar en amor a fin de confirmar el corazón de ustedes, etc. Pablo está diciendo, no puedo estar con ustedes. Esa es mi petición para ustedes hasta que yo venga a ustedes en Tesalónica. Vamos a estudiar esos versículos en cuatro puntos. 4 puntos en el bosquejo. Noten primero, quiero que nosotros veamos la deidad de Jesucristo en estos versículos. La deidad de Jesucristo. La doctrina ortodoxa de Jesucristo, nuestro Salvador, es que Jesús es una persona con 2 naturalezas. Una persona con 2 naturalezas. Una naturaleza divina, Jesús es Dios, y una naturaleza humana, Jesucristo es un hombre. Es Dios, es hombre, unidos en una persona. La deidad no es la humanidad no es la deidad. Y los dos no se combinan, no se confundan, etc. Son 2 naturalezas distintas, pero unidas en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando nosotros leemos las Escrituras, vemos la humanidad, la naturaleza humana de Jesucristo muy visiblemente. Pero a veces nosotros no vemos tan claramente la deidad de Jesucristo. Y a veces una razón por la cual no la vemos fácilmente es que no hemos entrenado a nuestras mentes para verlo. Hay que entrenar la mente para leer las Escrituras y ver la deidad de Jesucristo. Entonces, ¿cómo vemos la deidad de Jesucristo en esos versículos? Noten 3 cosas conmigo. Número 1, vemos que en esos versículos hay adoración.
vemos adoración dirigida a Cristo Jesús. ¿A quién ora Pablo? ¿A quién? En versículo 11, que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, Pablo está orando al Padre y a Jesucristo. ¿Está bien esto? ¿Es bueno? ¿Es lícito hacer esto? ¿Puedo yo orar a Rubén? ¿Puedo yo orar a cualquiera de ustedes? ¿Pueden ustedes orar a mí? No, eso sería blasfemia, eso sería horrible, porque ni ustedes ni yo somos divinos. No somos Dios, entonces sería incorrecto orar los unos a los otros. Pero Pablo ora a Jesucristo, hace una petición a Jesucristo y el Padre. Entonces Jesucristo no es una criatura, es el Creador. Jesucristo es Dios y Pablo habla de Jesucristo en una manera igual con el Padre. Ora igualmente al Padre y a Jesucristo. Entonces, cada vez que lees las Escrituras y ves adoración dirigida a Jesucristo, eso es otra prueba de su deidad, de su divinidad. Segundo, vemos acciones divinas realizadas por Cristo Jesús. Cristo Jesús haciendo cosas divinas. Pablo ora que el Padre y el Señor Jesús abra camino hacia los tesalonicenses. Pablo solamente puede orar, puede pedir esto si cree que Jesucristo tiene soberanía sobre el mundo. Y no es una sorpresa que las criaturas no tienen soberanía sobre la creación. Pero Pablo habla de Jesucristo así, que Jesús sí puede abrir camino hacia los tesalonicenses. Pero vemos otra cosa interesante en la gramática de este versículo 11. Noten que Pablo dice que el mismo Dios y Padre nuestro, con nuestro Señor Jesús, nos abra. Hay dos sujetos, dos agentes, pero el verbo representa una persona. Es un verbo singular con dos sujetos. En la manera en que nosotros hablamos sería que el mismo Dios y Padre nuestro con nuestro Señor Jesús nos abran camino. Porque hay dos personas, el Padre y Jesucristo. Pero dice, nos abra. Entonces los dos sujetos, pero un verbo singular, significa que Jesucristo es divino, es Dios, así como el Padre. Y vemos esto en la gramática. Si Jesús puede abrir camino hacia ustedes, tiene poder sobre Satanás, tiene soberanía sobre el mundo, sobre la creación. Entonces Pablo habla de Jesucristo en una manera que representa o refleja su divinidad. Vemos adoración dirigida a Jesucristo. Vemos acciones divinas realizadas por Jesucristo. Y también el tercer punto, vemos nombres divinos atribuidos a Jesucristo. Noten en versículos 12 y 13 la palabra Señor o el nombre Señor. El Señor los multiplique. Y luego en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Y quizás nosotros pensaríamos, pues, sí es el Señor, porque este es un título, un nombre general para una persona con autoridad, y el Señor Jesucristo tiene autoridad. ¿Por qué digo yo entonces que esto es un nombre divino? Pues en el Antiguo Testamento, el Señor es Jehová. El Señor es Jehová. Y en esos versículos, Pablo está mencionando un versículo del Antiguo Testamento
y usándolo para expresar una verdad acerca de Jesucristo. Noten en el bosquejo Zacarías 14:5. Dice, así vendrá el Señor, es Jehová, Jehová mi Dios, y todos sus santos con él. Y lean versículo 13. En la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Si haces un paralelo, una comparación del griego del Antiguo Testamento en este versículo y el griego de la epístola de Pablo, este versículo, verás que son paralelos, son casi iguales. El punto es simplemente que Pablo habla de Jesucristo como Jehová. Usa el título divino, el nombre divino, para hablar acerca de Jesucristo. Y esto sería una blasfemia. No se olviden de cuando Jesús les dijo a los fariseos, yo soy. Y ellos reaccionaron diciendo, Él se hace igual a Dios. Cuando Jesús invocó el nombre divino de sí mismo, para sí mismo. Antes de que Abraham era, yo soy. Y los fariseos reconocían, Jesús está afirmando de sí mismo que Él tiene el título o el nombre divino de Jehová. Vemos la misma cosa aquí en 1 de Tesalonicenses 3:13, cuando Pablo habla de Jesús como el Señor Jesús. Entonces, si hay adoración dirigida a Jesucristo, si Pablo habla de Él como soberano sobre todas las cosas, si Pablo usa títulos divinos, nombres divinos para hablar, para referirse a Jesucristo, ¿cuál es la conclusión? La deidad de Cristo Jesús. Que Cristo Jesús es hombre, ¿sí? ¿Es Dios? Sí. Los dos. El mediador. Dios y hombre en una persona. Vamos a seguir entonces al segundo punto en nuestro bosquejo. Punto número 2, el ministerio de Cristo Jesús. El ministerio de Cristo Jesús. La segunda cosa que quiero que veamos es el ministerio de Jesucristo. Normalmente pensamos del ministerio de Jesucristo como su tiempo en esta tierra. Más o menos 3 años en la región de Israel, caminando, predicando, sanando, etc. El ministerio de Jesucristo. Pero Jesús, antes de ascender al cielo, Él prometió que Él estaría con su iglesia hasta el fin del siglo. Y vemos en el libro de Hechos, capítulo 1, que Lucas dice que Jesús, en el Evangelio de Lucas, él escribió acerca de lo que Jesús empezó a hacer. Y en Hechos dice que está escribiendo acerca de lo que Jesús seguía haciendo. El punto es que Jesús sigue ministrando en su iglesia después de su ascensión. Y vemos esto en estos versículos, que Cristo Jesús sigue ministrando en su iglesia después de su ascensión. Noten 3 cosas conmigo. Primero, el Señor nos hace multiplicar y abundar en amor. Pablo pide en versículo 12 que el Señor los multiplique y los haga abundar en amor. Que Cristo Jesús haga esto. Entonces Pablo está pidiendo que Jesucristo ministre, que Jesucristo obre en su iglesia para multiplicar y hacer abundar el amor de los tesalonicenses los unos para con los otros y para con todos los demás. ¿Y quién es el que lo hace? Es el Señor Jesucristo. Jesús provoca en nosotros el amor
los unos para con los otros. Segundo, vemos en las palabras de Pablo que el Señor confirma nuestro corazón irreprensible en santidad. Versículo 3. A fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Pero esto continúa después de versículo 12. El Señor los multiplique, etcétera, a fin de confirmar el corazón de ustedes irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre. Entonces es Jesucristo quien establece o confirma nuestro corazón irreprensible en santidad delante de Dios nuestro Padre. Y Jesús hace esto internamente por el poder del Espíritu Santo, cambiando nuestros corazones más y más. Pero también, esto sigue entonces al tercer punto, también, tercero, el Señor obra por medio de sus ministros. ¿Cómo es que el Señor nos hace multiplicar y abundar en amor? ¿Cómo es que Jesucristo nos confirma irreprensibles en santidad? He dicho, lo hace invisiblemente, internamente en nosotros, pero también lo hace externamente por medio del ministerio de la palabra y los sacramentos. Es decir, que el Señor obra por medio de sus ministros. Noten, les he dado 2 versículos de este mismo capítulo. Primero de Tesalonicenses 3:2. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano y colaborador de Dios en el Evangelio de Cristo, para afirmarlos y animarlos en su fe. Y noten el versículo 10 del mismo capítulo: de día y de noche imploramos con mucha instancia a fin de verlos personalmente y completar lo que falta de su fe. ¿Qué hace Timoteo y qué hace Pablo? Timoteo afirma y anima su fe. Pablo, cuando llega, completará lo que falta de su fe. Entonces, ¿cómo es que Jesucristo confirmará el corazón de ellos? Por medio del ministerio de los ministros de Jesucristo. Jesucristo obra por medio de sus ministros. Entonces vemos en esos versículos, hermanos, la actividad, el ministerio de Cristo Jesús. Pablo pide que Jesús les haga multiplicar y abundar, que Jesús confirme sus corazones irreprensibles en santidad, y sabemos que esto pase por medio de los ministros de Jesucristo. No exclusivamente, también por medio de lecturas privadas, lecturas personales y la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero normalmente, regularmente, por medio del ministerio de los ministros de Jesucristo. Cristo prometió que Él edificaría su iglesia y luego ascendió al cielo. ¿Cómo es que Jesús está edificando su iglesia? Por medio de sus ministros, quien ministra en el nombre de Jesucristo y con el poder de Jesucristo cuando ministran fielmente. Hemos visto entonces en esta petición de Pablo la deidad de Jesucristo. Segundo, el ministerio de Jesucristo. Tercero, vamos a ver el regreso a la segunda venida de Cristo Jesús. Y esto ha sido y va a ser un tema durante toda la epístola a los tesalonicenses. Pablo pide que Jesús guarde el rebaño hasta que regrese. Ellos deben
multiplicar y abundar en amor para que cuando Jesús regrese, ellos se encuentran irreprensibles en santidad y así preparados para encontrarlo, para verlo cara a cara. Esto corresponde con otros versículos que ya hemos leído. Por ejemplo, capítulo 1, versículo 10. Pablo dice que nosotros estamos esperando de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Estamos esperando el regreso de Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Y al fin de capítulo 2, versículos 19 y 20. ¿Cuál es nuestra esperanza, gozo o corona de orgullo delante del Señor Jesucristo en su venida? ¿Acaso no lo son ustedes? En efecto, ustedes son nuestra gloria y gozo. Entonces, la petición de Pablo refleja, nos comunica la perspectiva de Pablo que todos nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo Jesús y que debemos permanecer fieles hasta entonces. Cuando viene Jesús, debe encontrarnos irreprensibles en santidad, amándonos los unos a los otros, no atacándonos los unos a los otros. Y por eso, un comentario al lado, por eso cuando Pablo escribe a los corintios, está tan preocupado de ellos. Corintios, ustedes están divididos y atacándose, algunos de Pablo, algunos de Pedro, algunos de Apolos, otros de Jesucristo. Facciones, divisiones en la iglesia. Pablo dice, eso no debe ser. Los tesalonicenses no tenían el mismo problema, pero todos nosotros somos propensos a esto, podemos causar divisiones, y por eso Pablo les exhorta al amor los unos para con los otros, para que cuando regrese Jesús no estamos atacándonos, sino amándonos los unos a los otros, para que seamos irreprensibles en santidad. Pero las buenas nuevas para nosotros es que, como dijo Pablo en 1:10, Jesús nos libra de la ira venidera. No tenemos miedo de su regreso. Estamos esperándolo con gozo. El juicio venidero no es para nosotros, es para los enemigos de Jesucristo. Pero si nos dividimos, si nos atacamos, seríamos nosotros los enemigos de Jesucristo. Pues, ¿cómo debemos nosotros, hermanos, reaccionar a esos versículos, esa petición de Pablo? Vamos a ver en punto número 4, los santos de Cristo Jesús. Los santos de Cristo Jesús. Nosotros nos hemos enfocado en Jesucristo, en esa petición. Pero el enfoque de Pablo es los tesalonicenses. Él pide que Él pueda estar con ellos. Él pide que ellos multipliquen y abunden en amor. Él pide que ellos sean irreprensibles en santidad. Nosotros también somos los santos de Jesucristo. Si creemos en Jesús, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Cómo debemos responder? Pues número 1, nosotros debemos multiplicar y abundar en amor, motivados por el amor de Cristo. Nosotros sabemos que debemos amarnos los unos a los otros. Hemos visto esto en 1 de Juan. Hemos visto esto en Colosenses. Estamos viéndolo otra vez aquí, que debemos amarnos los unos a los otros. Pero Pablo dice que debemos multiplicar y abundar en amor los unos para con los otros. Entonces nosotros debemos multiplicar y abundar en amor. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Podemos hacer esto
si nosotros somos motivados por el amor de Jesucristo. La palabra de Dios dice que el que es perdonado mucho, ama mucho. Si Dios nos ha perdonado de tanto, debemos nosotros amar muchísimo. El amor de Cristo es como nuestra gasolina que nos motiva. Y el ministerio de la palabra de Dios debe continuadamente poner a Jesucristo ante nuestros ojos. Y así, viendo a Jesús domingo tras domingo, vemos el amor de Cristo Jesús para con nosotros, y esto nos motiva a amarnos los unos a los otros. Segundo, debemos multiplicar y abundar en amor, pero también debemos ser irreprensibles en santidad por la gracia de Jesucristo. En Hebreos, la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. No podemos recibir a Jesús vestidos del pecado. ¿Cómo entonces podemos confirmar nuestro corazón en santidad? Pues por medio del arrepentimiento. Debemos arrepentirnos de nuestros pecados y luego voltear, cambiar, y así cultivar la santidad. Y debemos ser irreprensibles no en el sentido de perfección, sino en el sentido de arrepentirnos. Porque no podemos ser perfectos, aunque debemos intentar ser perfectos. Pero si siendo irreprensible significa ser perfecto, será imposible. Pero si ser irreprensible significa obedezcan, y cuando pecan, arrepiéntense, entonces sí podemos ser irreprensibles. Debemos odiar el pecado, abandonar el pecado, pedir perdón para el pecado y cultivar nueva obediencia. Pero ¿por qué hacemos estas cosas? Pedimos perdón y cultivamos la santidad debido a la gracia de Dios para con nosotros en Jesucristo. Cultivamos la santidad porque Dios nos ha salvado en Jesucristo. Y por eso, otra vez, un ministerio de la palabra que magnifica a Jesucristo debe provocar en nosotros un deseo de abandonar al pecado y abandonar a todo lo que causó la crucifixión de Jesucristo. Si nosotros abrazamos a la gracia de Dios en Jesucristo, estamos abrazando a todas las razones que necesitamos para arrepentirnos de nuestros pecados y vivir para Dios en santidad. Cuando yo era niño, a veces mi mamá saldría para hacer una cosa y me diría a mí y a mis hermanos, nos diría: cuando yo regreso, quiero ver esa casa limpia, algo así. Y nosotros sabíamos, vendrá mamá, y si viene ella y nosotros no hemos hecho lo que debemos haber hecho, sería la chancla para nosotros. No, ella no usó la chancla, pero otra herramienta de destrucción. Sabíamos, debemos hacer todo antes de que regrese mamá. Porque ella nos dijo. Así también, ¿por qué debemos nosotros arrepentirnos? Porque viene Jesús y queremos encontrarlo irreprensibles, no perfectos, no habiendo vivido perfectamente, pero si nos arrepentimos, sí somos perfectos en el sentido que somos perdonados y puros. Entonces, hermanos, multipliquen y abunden en amor y sean irreprensibles en santidad con la mira hacia Jesucristo.
Y esto es punto número 3. ¿Cómo debemos reaccionar a esos versículos? Espera o esperen la venida de Jesucristo. Vivan, hermanos, vivan en el mundo al cual Jesús viene. Este mundo, la realidad de este mundo es que Jesús regresa, Jesús viene a este mundo. No otro mundo en nuestra imaginación, no otra realidad. La realidad de este mundo es que Jesús viene a este mundo. Y Él va a aparecer repentinamente, de repente. No vamos a decir, yo sabía que sería este día. Es exactamente el día en que yo había pensado. Nadie dirá esto. Entonces debemos vivir con un ojo al cielo. Es decir, esperando a Jesucristo. Los santos del Antiguo Testamento estaban esperando la llegada del Mesías. Y ellos no sabían quién sería. Estaban esperando una persona, el Mesías. Nosotros sabemos exactamente quién viene y sabemos exactamente por qué. Entonces, si los santos del Antiguo Testamento estaban esperando y anhelando, ¿cuánto más debemos nosotros con todo el conocimiento que tenemos? Debemos así esperar para el Señor. Y la cena del Señor por la tarde nos va a ayudar a hacer esto. Porque proclamamos la muerte de Jesús hasta que venga, hasta que regrese. Y la cena nos enseña que debemos esperar a Jesucristo, debemos anhelar a Jesucristo, debemos amar a Jesucristo, debemos confiar en Jesucristo, debemos tener esperanza para la llegada de Jesucristo. Entonces, si eres uno de sus santos, espera su venida con alegría. Y una de las bendiciones de la iglesia es que podemos hacer esas 3 cosas, multiplicando y abundando en amor, siendo irreprensibles en santidad, esperando la venida de Jesucristo. Hacemos estas cosas en comunidad. Multiplicamos y abundamos en amor, no para nosotros mismos, los unos para con los otros. Y es difícil ser irreprensible en santidad solos, pero los unos pueden ayudar a los otros. Y podemos esperar la venida de Jesucristo todos nosotros juntos en la cena del Señor y en otras maneras, pero todos nosotros colectivamente proclamamos la muerte del Señor hasta que venga, cada vez que celebramos la cena del Señor. Y como hemos dicho, Cristo ministra por medio de sus ministros. Entonces, si queremos crecer, multiplicar, abundar, ser irreprensibles y todo esto, debemos invertirnos en el ministerio de la palabra de Dios, en la lectura, las canciones, las oraciones y la palabra y el bautismo y la cena del Señor. Todo esto por el diseño de Dios, por la sabiduría de Dios, todo esto es para nuestro crecimiento, para nuestra perseverancia. Entonces digo esto solamente para animarles a ustedes en el ministerio, que aquí encontramos a Jesucristo. Aquí nos reunimos con Jesucristo en el ministerio de Jesucristo. Pues que el Señor les anime con esas palabras y que el Señor los multiplique y los haga abundar en amor unos para con otros y para con todos, tal como nosotros para con ustedes. Oremos.